Para hoy ya estamos iniciando la semana 3 del módulo de atención a usuarios con la temática de base de datos. Muy importante también tener en cuenta con esta temática que en relación con la atención al usuario en la base de datos vamos a comprender ciertos conceptos que nos van a permitir también acercarnos o saber acercarnos al tipo de cliente que queremos tener o al que vamos a tener como cliente potencial. Entonces, ¿por qué una base de datos se mide en este módulo o por qué se tiene en cuenta una base de datos en el aspecto de atención al cliente? ¿Por qué? Entonces, para iniciar ese proceso o el entendimiento de ese concepto, vamos a hablar sobre qué es una base de datos de clientes. Entonces, ¿qué tenemos aquí en cuenta? Espérense ahí que me perdí, ¿dónde estoy? Listo. ¿Qué tenemos en cuenta? Bueno, ¿qué es una base de datos en sí? Una base de datos son archivos que todas empresas tienen, ya sea una agencia de viajes, ya sea eh, una oficina, una clínica, un colegio. Base de datos, ¿qué son? Las bases de datos son archivos de información que están especificados por categorías de acuerdo a las necesidades que nosotros manejamos. Entonces, si nosotros trabajamos con clientes, de pronto con proveedores, entonces me voy a enfocar en base de datos explicando los ejemplos con base a clientes. ¿Qué tipo de cliente? Entonces, los nombres de las personas, los apellidos, información personal de las personas, sus direcciones. Y si ya estamos referenciándonos a turismo, nos estamos yendo hacia el aspecto de los gustos, los tipos de viajes, los presupuestos que maneja, eh, la constancia y la duración de sus viajes, la frecuencia, por ejemplo, también en los gustos, qué tipo de aerolínea, eh, si tiene los papeles al día, si maneja visas. ¿Por qué ustedes se sorprenderán de que, señor, o como me preguntan a veces, señor, pero por qué hay que tener en cuenta la frecuencia o por qué hay que tener en cuenta si tiene los papeles o no, si al momento de las compras lo va a manifestar? Cuando hablamos de la frecuencia, de si tiene papeles, los gustos, las aerolíneas, no solo estamos mirando el momento de la compra, estamos viendo ese cliente potencial que de pronto no conocemos y que podemos con esa información, porque también tenemos que saber interpretar esa información, ver qué opciones le podemos ofrecer a esa persona. ¿Cuáles son esas opciones que le podemos ofrecer? Por ejemplo, esta persona cuenta con una visa americana y tiene visas para entrar a ciertos países de Europa. Yo ahí tengo una ganancia en información de sé qué le puedo ofrecer, que con el presupuesto que normalmente maneja, si es un presupuesto empresarial, si es un presupuesto personal, natural, yo puedo mirar también qué opciones le puedo dar. Si él viaja normalmente por placer o viaja normalmente por negocios, uno mira qué alternativas le pueden dar a esa persona. Por eso es importante las bases de datos. Cuando hablamos de las bases de datos, las tomamos como esa forma de aumentar las ventas. No solo es tener la información guardada, siempre las bases de datos se van a usar más que todo en el marketing, cuando se trabaja con la categoría de clientes, más que todo para aumentar las ventas, ya porque es información que tú tienes guardada y de ahí se generan otras bases de datos que te permiten aprovechar esa información, porque cuando hablamos de atención al cliente, tú trabajas en la relación con el cliente. Acá no voy a estar como presentando tanta diapositiva, porque lo que le voy a presentar más que todo son los ejemplos de cómo lo vamos a ver y cómo se trabaja una base de datos. Una base de datos simplemente son archivos en Excel, programas ya establecidos o programas que usted puede hacer en Excel donde guarda la base de datos de la información que usted necesita. Esas categorías varían de acuerdo a la necesidad. Por eso es importante también uno tener buenos software
de contabilidad y de base de datos que te permitan también verificar la información en tiempo real, por decirlo así, y lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo se crean las bases de datos? Bueno, ahora vamos a mirar más que cómo se crean, qué se tiene en cuenta. Porque cuando así usted vaya a crear un emprendimiento y tener un emprendimiento exitoso o trabajar en esa parte administrativa de oficina o donde usted vaya a laborar en el futuro, es esencial trabajar con los clientes en la atención, en la forma de saber venderle, de saber atender. Y eso se hace aprovechando la información que tenemos en la base de datos, porque ahí tenemos la información de ella. ¿Que cómo la conseguimos? Hay muchas estrategias para conseguir la información. Más que todo, estamos en Colombia legalmente uno tiene que proteger los derechos de esos clientes, hay que proteger esa información. Entonces, hay que tener la constancia, la información se recoge por medio de una entrevista, haciéndole saber a la persona que se está guardando esa información en la base de datos. Otros aspectos es crear rifas. Entonces, cuando tú haces una rifa, tienes que apuntar el nombre de la persona, la dirección, o se le hacen ciertas preguntas y uno va guardando esa información. La persona al aceptar esa rifa, al entregar esa información, está aceptando las condiciones de uso de esa información. Por eso es que a veces de pronto usted cuando está en los centros comerciales o estás comprando, te dicen, nos regala su número de teléfono para guardar en la base de datos y así usted puede obtener descuentos. Entonces, esa, ese gancho, por decirlo así, es el que hace que tú puedas acceder a la información de la persona. Pero, señor, solamente usted dio el teléfono, ¿cómo puede acceder a la información? Con el teléfono, tú le envías mensajes de texto a la persona para acceder a los descuentos. Al momento que la persona vaya a acceder a los descuentos, tiene que llenar el formulario. Entonces tú ahí obtienes información. O de pronto notaste que ese cliente con ese nombre y ese número te compra solo para las fechas de septiembre y octubre, porque toda esa información queda registrada. Entonces ya tú sabes cómo ir cayéndole a esa persona. Esas bases de datos también como las podemos observar normalmente cuando usted compra en cadenas de almacenes, que son los famosos puntos. Para tú obtener esos puntos tuviste que haberte inscrito y llenado un formulario donde te preguntaban muchas cosas. Ahora ellos no solo te van a estar llamando, te hacen un seguimiento de lo que tú estás comprando. Por eso que se registra en la factura de toda la compra, eso queda grabado en una base de datos. ¿Qué viene siendo eso que tú compraste? ¿Qué viene siendo eso que tú adquiriste? Bueno, la factura tú la conseguiste, compraste, hiciste tu compra en SAO y compraste de pronto, tú eres una persona soltera que normalmente vivías en tu casa con tus padres y comprabas de pronto solamente mecatos y de vez en cuando hacías una compra normal que no pasaba de 200,000 pesos, por decirlo así. Pero de repente pasó un tiempo y ya tú no solo comprabas mecatos, esta vez ya no comprabas tantos mecatos, sino que empezaste a comprar cosas de cocina, cosas para la casa, sábanas, sartenes, una licuadora. ¿Qué pasa ahí con las personas que está interpretando? De pronto no son una persona, sino el mismo sistema. ¿Qué pasa ahí con la persona que está interpretando? Hola María Angélica, cuéntame, ¿cómo estás? Que estoy Bien, emocionada Feñi, ¿y con usted? el tema. Ya. O la temática te la recuerdo hoy, base de datos. Inicié la grabación un poquito antes porque el tema es bastante largo, entonces no sabía, igual no llevo mucho, apenas llevo 3 minutos de estar conectada, entonces no quería extenderme tanto. Hoy adelanté un poco más la clase, por eso tampoco les pedí si se podían conectar o qué, porque no sabía del todo, porque mi hija entró ya presencial y entonces hay una reunión a las 11:30 en el colegio. Ahora estoy donde mis papás porque si llegaba a mi casa no alcanzaba a devolverme a buscarla, entonces por eso adelanté, no porque de pronto la clase va a ser a esta hora todos los martes, ¿oíste? Entonces no se vayan a preocupar. Y ya, entonces sigo aquí, estamos hablando de las bases de datos, de cómo se forman, porque son importantes. Entonces voy a seguir para no perder el hilo de cómo conseguimos la información para la base de datos. Entonces,
Así en el ejemplo que estábamos tomando de los centros comerciales, cuando los famosos puntos o que te van a ofrecer descuento, tú llenas un formulario. O por ejemplo que estás en una clínica que vas a hacer el ingreso por urgencia o algo, también te hacen llenar formulario, esa información para que se guarda, que si la persona estuvo enferma, porque entró, cuántas veces ha estado en la clínica, se guardan unos antecedentes que si tú pides una historia clínica te dan todo impreso, la información desde que tú llegaste hasta que te dieron el alta. Con los centros comerciales, con los famosos puntos, van mirando qué compras normalmente, por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior donde antes se compraba mecato, la base de datos empieza a mostrar en el registro de compras que ya tú ahora compras sartenes, licuadoras, juego de sábana, que empieza a interpretar uno, que ya la persona que está haciendo la compra ya no vive, de pronto ya se independizó o tiene su propia casa, por decirlo así, o tiene más poder adquisitivo y está comprando cosas de uso doméstico. Entonces ellos empiezan a direccionarte con promociones hacia esas cosas para ver cómo es tu comportamiento. Entonces, si tú usas esas promociones y esos descuentos para licuadora, nevera, estufa, quiere decir que hay casa nueva por ahí. Por ejemplo, algo que a mí me pasa en lo personal, que me dio curiosidad, fue el hecho de el año pasado, simplemente compré un shampoo porque a mi hija se le había acabado pero entonces no había el que ella usaba normalmente de niña, cabello, risitos, brillos, no me acuerdo el nombre del champú, era uno. Y entonces compré uno similar, pero era de bebé. ¿Qué pasó? Que empezaron a llegarme mensajes de texto al teléfono con promociones para cosas para bebés. Ya todavía no estaba yo embarazada, todavía no había traje. Entonces, miren cómo va interpretando, a veces eso lo hace el mismo sistema, no lo hace una persona, porque imagínense tanta información adquirida, no lo hace una sola persona. Entonces, si enfocamos eso al turismo, que de pronto es una oficina más pequeña, un hotel, una agencia de viajes, un restaurante, te miran con qué frecuencia normalmente viene ese cliente, qué consume, cuánto gasta. Esas estadísticas y bases de datos también se manejan a nivel nacional. O sea, no la información que se recolecta, sino como estadística para saber cuántos turistas vienen, de qué países, cuánto gastan, si son mujeres, si son hombres, si se quedan en hoteles. Entonces, aquí estamos hablando y se los estoy mostrando que más que todo es marketing. Más que todo es marketing y es aprovechar esa información. Entonces, ¿cómo se crea una base de datos o normalmente qué se hace? Las bases de datos recopilan la información, entonces nosotros recopilamos información, lo que necesitamos saber, que sea relevante para el proyecto que nosotros tenemos. ¿Con qué hablamos de que sea relevante? Que esa actividad comercial que nosotros estamos trabajando, si tenemos un emprendimiento de zapatos, por ejemplo, saber a qué personas nos podemos enfocar. Que nosotros estamos vendiendo zapatos para mujeres, entonces mi base de datos yo no la puedo llenar de solo de hombres, tiene que ser de muchas mujeres de diferentes edades, mirar qué gusto, normalmente qué tipo de zapatos usan, si son de la tercera edad, qué tipo de zapatos cómodo quieren manejar. ¿Por qué de pronto no puedo eliminar de esa base de datos a los hombres? Porque dicen, pues, ¿para qué si yo vendo zapatos de mujeres? Porque no está de más, hay hombres que les gusta regalar zapatos de cumpleaños a la mamá, al papá, a la novia, a la sobrina. Entonces, mirar de pronto qué estrategias comerciales puedo yo más adelante mejorar para atraer a esa clientela hombre, o quien quite que gracias a la información de que hay muchos hombres que me compran zapatos de mujeres, ya sea para regalarlos o para venderlos o para lo que sea, de pronto ellos lo usen. Yo pueda más adelante también abrir ese espacio de venta y la creación de zapatos masculinos. ¿Y cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me salió la idea? La idea me salió de mirar esas bases de datos y de interpretar la información que yo estoy mandando. Me disculpo de antemano, señores, porque es que acá estoy cerca a una calle principal y pasa vendiendo el de plátano, pasa de todo por aquí. Tengo la Murillo a cuadra y media allá y esta es una calle donde
es una entrada semi principal al barrio, por aquí pasa de todo. Van a escuchar bastante interferencia. Bueno, entonces, hablando de ese aspecto, ¿qué más vamos encontrando en las bases de datos o cómo las vamos creando? Con nuestras necesidades específicas. Ya, tener información del cliente, pero información que yo necesito, o sea, que información que a mí me interesa. Que si yo tengo un restaurante que debe tener mi base de datos, aparte de la información básica del cliente, nombre, dirección, teléfono, si es que yo voy a usar esa información. Por ejemplo, qué le gusta comer a la persona, que si le gusta la comida italiana, que si come más espaguetes que pizza, que normalmente este cliente solo me pide domicilios. Entonces, si yo tengo diferenciadas esas categorías de solo los domicilios y los que vienen frecuentemente al restaurante, me permite también por medio de esa información buscar estrategias para yo evaluar y valorar mi negocio. Mandarle de pronto al señor un formulario donde valore el servicio, cosas así por el estilo. ¿Qué permite eso? No solo acceder a la información e interpretarla, sino también construir una lealtad con mis clientes y me permite favorecer las ventas. Ya, que si yo me relaciono en el aspecto de agente de viajes con esa base de datos, ¿cómo construyo esa lealtad? Primero, protegiendo la privacidad de mis clientes. Eso es indispensable, señores, porque uno no puede estar regalando. Nosotros debemos ser muy celosos con las bases de datos nuestras. Cuando usted empieza a trabajar en una empresa, puede pasar dos cosas, así es de trabajar con clientes, que a ti te asignen una base de datos que ellos manejan y ellos son muy recelosos, como puede pasar de que a ti te toca crear tu base de datos de clientes. Por eso a veces es importante cuando las empresas contratan, si ya tú tienes como por decirlo así, los seguidores en las redes sociales, bueno, si tú tienes tu base de datos de clientes, esa es tuya, esa no es que tú se la vas a compartir con tus compañeros, no, que tú le cedas de pronto a un cliente porque no lo puedes atender es otra cosa. Pero si tú tienes que ser muy celoso con tu base de datos porque esa información es privada, es confidencial. Pero si ya la empresa te asigna a ti la base de datos, tú tienes que respetar la confidencialidad de ella y solo trabajar las categorías que tú vas a trabajar. Ya. Entonces, a veces las empresas dividen esas bases de datos entre sus asesores y usted tiene que ser celoso porque esas son las personas con las que tú vas a iniciar a vender lo que a ti te toque vender o a emprender. Entonces, ¿cómo favorezco esa lealtad? Protegiendo la privacidad de mis clientes, favoreciendo las ventas porque voy a ofrecerle paquetes turísticos o itinerarios específicos a esa persona de acuerdo a las necesidades, como mencioné antes, que esa persona normalmente viaja por cuestiones empresariales o de negocio. Entonces yo trato de ofrecerle paquetes o lugares. Me disculpan un momentico que tengo una llamada de la profesora de mi hijo. Listo, ya que discúlpenme. Y no era de mi hijo, era la profesora de mi bebé. Ya mis tres hijos tienen docentes y listo. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Se me estaba yendo la idea. Con el respeto de que somos celosos con la base de datos. Entonces, en turismo, yo le puedo ofrecer a ese cliente en la parte de negocios a hoteles ya específicos, hoteles referentes a la parte ejecutiva, que si esa persona llega a ese hotel no es que va a encontrar un rizo de playa, brisa y mar, va a encontrar objetos, lugares referentes a lo que él viaja. Por ejemplo, las personas que viajan por negocio normalmente se quedan en hoteles cerca en la zona ejecutiva o comercial de la ciudad,
hoteles que no es que sí tienen piscina y gimnasio para el desestrés de pronto de ese cliente porque viene de hacer negocio, viene de trabajar y también necesita esa parte de esparcimiento, pero también te ofrecen alquiler de oficina, te ofrecen servicio de internet, son las habitaciones vienen con escritorio, vienen con mini oficinas, hay unos que vienen con una parte privada para hacer juntas, o sea, todo depende si es una suite, si es una habitación, ya son personas que vienen a trabajar a la ciudad y necesitan mantener su estilo de vida laboral también en esa ciudad de origen. Que de pronto esta persona viaja normalmente en busca de placer, de deportes de aventura, entonces ya yo tengo esa información, entonces me llegó de otro país un nuevo tour o una ruta turística de aventura nueva. De pronto esa persona no la vaya a comprar enseguida, pero le va a interesar y de pronto puede hacerte un negocio más adelante, es un cliente potencial. Entonces es lo que vamos trabajando. Por eso las bases de datos, la información, entre más categorías tenga, mucho mejor, porque es información que usted va a guardar, que va a tener al acceso. También de pronto que se obtiene la información ahí. Es que no se las quiero dar todas porque en la tarea usted me tiene que escribir las categorías que usted usaría en una base de datos de su agencia, de su negocio. Entonces, por ejemplo, ¿qué información importante también se maneja en las bases de datos de uso esencial, aparte del teléfono, la dirección, si la persona es soltera, casada, la edad? Porque la edad también me especifica en qué ciclo de la vida está, por decirlo así, en qué etapa, entonces saber qué puedo mandarle. Que ya a los 30, 40 empiezan con los achaques, entonces ya yo voy ofreciendo pastillas, vitaminas, calcio, que son personas de la tercera edad, entonces ya yo puedo ofrecer programas o paquetes acordes a ese grupo específico. ¿Cómo genero también, cómo construyo esa lealtad a partir de la información que yo guardo en la base de datos? También mirando que entre más yo conozca al cliente y más satisfaga sus necesidades, esa persona va a estar ahí. Porque los clientes no se, miren, si un cliente se va porque el servicio es costoso y no te lo coge, ¿qué pasa? Que esa persona va a volver en el futuro por ese mismo servicio de calidad. Y si esa persona se fue porque por otro lado el servicio, o sea, no era de calidad, te va a venir por el precio. Entonces son situaciones que también nosotros vamos a aprender a saber e interpretar. Una base de datos, cuando usted la trabaje, no se vaya a mortificar porque tiene que trabajar en Excel, porque tiene que trabajar en Access. No se mortifique por eso. Al contrario, aprenda a usarla porque cuando ya usted trabaja ese software de base de datos o usted mismo lo crea, usted solamente pone la categoría y te sale la información de los clientes que tú tienes en esa categoría. O sea, no vas a perder tiempo de pronto estando buscando uno por uno a quién le puedes ofrecer de pronto un paquete de cruceros o de tercera edad. ¿Ya? Entonces, más que todo, ahí está guardada la información. Eh, ¿Qué podemos incluir en la base de datos de contacto? También el correo electrónico, las especificaciones en detalle acerca también de las transacciones realizadas. Aquí no solo es la información personal, sino la parte financiera. ¿Cuáles son las transacciones realizadas? Si la persona normalmente te paga con tarjeta de crédito, si paga en efectivo, si lo hace fiado, si cada vez que paga te pide un cheque. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque así tú también miras y mides la utilidad que tiene eso para tu negocio. Si tú de pronto en tu negocio que te entre dinero rápido, ustedes saben que el dinero rápido es el dinero en efectivo, entonces tú usas estrategias de marketing a aquellas personas que normalmente te pagan en efectivo para que de pronto te compren o te adquieran el producto. Ya, porque de pronto tú necesitas dinero rápido, tienes un percance y necesitas conseguirlo. Entonces, son estrategias comerciales que tú trabajas. Que de pronto tú tienes paquetes turísticos o productos demasiado costosos que de pronto la persona pagándolo en efectivo no puede pagarlo en su totalidad enseguida. Entonces tú ahí miras normalmente a quién le puedes ofrecer ese servicio. Lo puedes tirar general,
pero te puedes enfocar en esos clientes que tienen acceso a tarjetas de crédito, que tienen de pronto acceso o pagan normalmente con cheque por fechado, que sabes que es un dinero que te va a entrar a largo plazo, pero que te va a generar una ganancia, una utilidad para tu negocio. Por ejemplo, un dueño de un negocio tiene bienes de inmueble y normalmente sabe, la persona vende casa, sabe que normalmente una persona cuántas casas compra en su vida, normalmente compra casa una sola vez. Hay personas que tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de comprar en nuestra vida una, dos, tres, cuatro casas. Hay personas que compran muchas más, tienen esa bendición. Entonces, él no va a estar almacenando de pronto toda la información en su base de datos de las personas que ya ha comprado. Él va a buscar posibles compradores, porque él para qué va a guardar información de las personas que ya compraron en su casa si es lo que necesita vender. Una persona en promedio va a pagar una casa por 30 años, entonces no puede estar comprando varias, a menos que sean personas que tengan acceso a dinero y que estén comprando. Entonces, esas estrategias de marketing que hace se modifican de acuerdo a las necesidades. Él trata de que en su base de datos tenga esos clientes potenciales. ¿Y cómo los consigue esos clientes potenciales? De pronto él se va enfocando a personas recién casadas, personas solteras o familias que estén buscando un lugar propio. Entonces él va tanteando esos lugares. ¿Dónde busca esa información? ¿Dónde busco yo gente que quiera comprar una casa? Entonces ahí es cuando tú miras la parte de publicidad. Entonces tú vas a un centro comercial, no sé si cada ratico te van dando esos volantes y entonces tú vas mandando la información. Si estás interesado, la persona se va a comunicar. Ven acá, esas casas que se están vendiendo en tal conjunto residencial, ¿cuánto cuestan y tal? Entonces, si no lo hacen por teléfono, lo hacen por la página web. Y entonces si necesita información, si la persona en serio está interesada, la persona va a llenar algún formulario, ya sea virtual o presencial, para obtener la información. Y de ahí se origina el contacto. ¿Qué pasa? ¿Para qué usamos esa información de contacto? Más que todo, madre, baja la voz. ¿Para qué se usa esa información de contacto? No solo para venderle, porque la finalidad es la venta, pero para mirar las condiciones financieras que tiene esa persona, si puede pagarla, si no, o cómo le podemos colaborar. Porque muchas personas también, así como nos llegan a nosotros a una agencia de viajes, a una oficina, vienen con muchas dudas, con muchas preguntas, están interesados, pero no saben si pueden pagarlo. Hay veces, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo voy a viajar por primera vez a algún lugar, y llego normalmente a una agencia de viajes, cuando va a ser un lugar por primera vez, siempre llego hasta yo que, que, que me manejo bien en ese aspecto, hasta yo me pongo nerviosa porque no sé con qué me voy a encontrar, cuánto va a costar, hasta me da pena, de pronto van a decir, ay, ¿será que no lo puede pagar? Y no sabe cómo hacer, organizar el viaje, para que vean ustedes, a uno también le pasa. Es más, a uno cuando va a viajar por primera vez a un lugar que no conoce, uno se pone nervioso, uno va estresado, ¿ya? Porque no sabe si el bus o el avión se va a meter por el lado que es, o si estás en el aeropuerto, no vayas a escuchar el nombre y te distraigas, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que a uno también se le presentan. Entonces, uno tiene en cuenta todos esos aspectos. Eh, ¿Qué es lo mejor para crear una base de datos? Es tener la información organizada, ordenada y más que todo actualizada. Es por eso que ustedes cada rato también lo llaman por teléfono, los de Claro, los de Tigo, no solo ofreciéndote productos, también actualizando la información. ¿Cómo la actualizan ellos? No te van a preguntar directamente, ay, ¿cómo estás? Es para actualizar tu nombre y tal. De pronto cuando también ustedes, que los he estado llamando también bastante, no he terminado con todos porque ustedes son muchos, de pronto ustedes no se ven aquí todos conectados en la clase en vivo, pero siempre son bastantes en la plataforma y eso también me alegra porque están trabajando también las actividades. Me tienen muy contenta que se están poniendo al día porque de pronto están viendo que ya se está acabando el año y lo que tenemos son grados. Entonces, eso me emociona, me alegra mucho ver que estén bastante activos en la plataforma. Entonces, mantener la información actualizada. Ellos te llaman, entonces, por medio de que si te está sirviendo la señal de internet, que la televisión, que cómo se ve, bueno, por favor,
Verifiquemos los datos, su nombre es tal, su número de correo es esto, listo. Están actualizando. A veces sí se hace de forma explícita porque no tienen tu información y se necesita, entonces te llaman. Cuando se tiene actualizada, ¿qué significa? Que tienes buen manejo de marketing de tu información porque te permite estar, o sea, mandándole los servicios adecuados a la persona. Ya. Eh, Espérense aquí. Desde el punto de vista en la parte de marketing, cuando usted cuenta con información del cliente, ¿qué te permite hacer eso? Aparte de aumentar tus ventas, puedes recuperar también aquellos clientes antiguos o indecisos que están en esa categoría de pronto de que nunca compraron nada, de que solo cotizaron. Entonces tú aprovechas estrategias de remarketing. ¿Por qué? Porque de pronto en esa ocasión que el cliente se acercó o que tú tuviste la información, la persona no estaba en condiciones o no estaba interesada, pero de pronto ahora sí. O le puedes preguntar qué quiere, porque hay personas que de pronto, o sea, ni saben a qué se quieren dirigir o qué quieren comprar. Puedes también ofrecer promociones y productos personalizados que son hechos a la medida, esos itinerarios, esas ofertas específicas para esa persona o para esos perfiles. Ya. Como les dije anteriormente, los perfiles, cuáles son las preferencias, los modos de pago, de pronto ya las compras realizadas. Hay agencias o hay negocios que de pronto ven que tienen clientes bastante fieles y ellos están de aniversario, entonces esas personas quieren premiarlas, se saca también de esa información de la base de datos. Eh, Tiene también a sus clientes informados o a sus potenciales clientes informados. ¿Qué quiere decir que los tenga informados? No es que tú le vas a estar mandando boletines o vas a estar charlando con ellos, sino que de pronto al tener tú el correo electrónico de ellos o su WhatsApp, por decirlo, porque eso también es un aspecto importante en la base de datos, esa categoría, tú les mandas la información o ellos entran a la página, te tienen en tus redes sociales, tú montas tus videos, de pronto ellos no te vayan a comprar, pero están viendo, están notando que están viendo tus videos de los tours que estás haciendo, de los itinerarios, muestras fotos de las personas que han asistido, entonces eso les va quedando en la cabeza y les va llamando la atención en el futuro. Que si vendes ropa, montas la foto de los modelos que tú vendes, que tú utilizas, y entonces eso les ayuda a enamorarse de que me gusta esta vez esta camisa, será que sí, será que no, voy a preguntar por ella. También puedes brindar, eso te permite las bases de datos, brindar información de calidad. ¿Qué es esa información de calidad? Valorar y evaluar tu negocio, ya lo hablé anteriormente. Entonces, ¿cuál es la información? Como les dije, la información es la que según usted necesite para hacer crecer tu negocio. Recuerden que las bases de datos en la atención al cliente es mantener esa atención personalizada más que todo. ¿Por qué? Porque te permite tener grandes fuentes de información. Ya hay es que mirar qué estrategias según tu negocio es la que te permite, o sea, es la que te permite buscar esa información. Normalmente cuando son emprendimientos pequeños, esa información, ¿cómo la vamos buscando? La vamos obteniendo a medida que las personas se van interesando en nuestros productos o van llegando a nuestra oficina. Recomendaciones, no ser tan intensos con los clientes porque eso los aleja. ¿De qué forma? Como dice uno por ahí, que somos bastante tóxicos. ¿Por qué? Porque hay veces que se ponen a llamar, a llamar, a llamar al cliente para obtener, para venderle. Eso que hace fatiga al cliente y es más fácil que te diga que no a que te diga que sí. Pero cuando tú dejas un mensaje hoy, de pronto la otra semana, en 15 días lo llamas, entonces ya ahí sí vas mirando qué tan reacio está la persona, será que sí, será que no, y vas usando ese poder de persuasión también, porque tú tienes que investigar de qué forma es que atrapas al cliente. Hay clientes que se animan en la compra más que todo cuando ven el video o ven la experiencia de las otras personas. Hay clientes que se animan en la compra
cuando de pronto escucharon las recomendaciones voz a voz, o sea, de otras personas. Por eso es que también se hacen las conferencias, por eso es que se hacen las entrevistas de, hoy ¿cómo lo estás disfrutando? ¿Qué estás mostrando? ¿Qué te agradó del paseo? Ya. ¿Por qué? Porque esos aspectos de redes sociales, de entrevistas presenciales, entrevistas virtuales, tu sitio web, son portadas a la presentación, a ese portafolio de servicio que tú estás brindando, y hace que esa audiencia que tú todavía no conoces se lleguen a interesar por lo que usted está vendiendo. No quiero especificarme solo en turismo porque sé que ustedes tienen muchas ideas de negocios y de emprendimiento que ustedes trabajan o que trabajan sus familias. Entonces, la idea es que busquen opciones para también hacer crecer y fortalecer esas ideas que ustedes tienen. Porque mi meta como docente, como siempre les he dicho, no es que usted sea un empleado, la idea es que usted crezca como persona en su ambiente laboral y de empleado usted vuelva y trabaje y llegue a ser un jefe, un líder, un dueño de negocio. Entonces ya para terminar les voy a presentar la pantalla donde sí les voy a mostrar imágenes de ejemplos de cómo se ve una base de datos, pero una base de datos se ve más que todo en Excel, y tengo un video en la plataforma. Dejen, voy abriendo acá porque les voy a compartir pantalla, no para tener las imágenes abiertas. Me falta otra, espérense un momentico, ya para finalizar. Bueno, voy a compartir la pantalla, que no estoy en mi computadora hoy, estoy en otra que me prestaron. Ok, comparto pantalla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la va a ver usted? Usted va a ver un programa de celo de Access con estas categorías. Y ustedes saben que esto se vende, se ve así, pero cuando usted busca en la parte de vista o en la parte de búsqueda, usted va a encontrar, usted pone el nombre, la categoría, o pone, por ejemplo, destino, San Andrés y Cartagena, y te salen los posibles clientes, o si es de viajes o si es, por ejemplo, de proveedores. San Andrés y Cartagena, proveedores, entonces te salen las aerolíneas, los hoteles que están entre esas dos ciudades. Y de pronto ya te muestra el plan de viaje, el valor, de acuerdo a la búsqueda que tú estás haciendo. Hay dos opciones para mirar esta información, la que usted tiene, por ejemplo, agregando apenas al sistema, porque estos son software, normalmente ya se venden. Son pocas las personas que se animan actualmente a crear su propio programa de base de datos. Ya los venden, se consiguen gratis en internet también. Entonces no tienes que de pronto estar creando las tablas, estar creando las fórmulas. ¿Cómo se ve cuando no estás creando la fórmula? Se ve de esta forma básica. Busca de pronto categorías de reportes o estadísticas. ¿Qué tanto viajan las personas o qué tipo de turismo se realiza según las cifras? Entonces tú pones cifras del 2010, entonces te sale todo lo relacionado con el 2010, o entidades, de acuerdo a lo que tú estés buscando. Es importante tener en cuenta, Dios mío, si no es una alarma es otra cosa. Es importante tener en cuenta, y en el video que está en la plataforma, no sé ni qué pasó aquí, en el video que está en la plataforma, usted va a notar, se puso como un traductor ahí, Dios mío. Usted va a notar que ahí vamos, en el video se está explicando cómo se crea desde cero una base de datos usando ciertas fórmulas. Lo puse no como para que usted se vea obligado, pero si está interesado, tenga esa información y de cómo puede utilizar esa información para su beneficio. Ya, esto es por último la temática que se da en este módulo. Para el próximo módulo que iniciamos la otra semana, vamos a tener la información, las temáticas de manejo de la información turística. Es por eso que atención al cliente en cuestión de módulo siempre va a estar antes del manejo de la información, porque a partir del próximo módulo vamos a trabajar
con base a la atención al usuario, a esa base de datos que nosotros manejamos. ¿Ya? A partir de ahora, me está saliendo aquí unas traducciones extrañas. ¿Cómo quito eso? Acá. Voy a dejar de grabar para que no se me vaya tan largo. A partir de ahora, recuerden que a partir de ya de este módulo que iniciamos, los módulos son de 3 semanas, se va a ir trabajando cada vez más rápido. Usted va a sentir